Son las 7 de la mañana con 13 minutos y Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, nos acompaña esta mañana y con él conversaremos sobre el acuerdo comercial que Ecuador ratificó con el EFTA, esta Asociación Europea de Libre Comercio. Buenos días, Daniel, gracias por acompañarnos vía videoconferencia. Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y compartir esta mañana con los ciudadanos una noticia positiva, importante para el país, en medio de todo este dolor, de toda esta crisis, pero no deja de haber noticias positivas que nos llenan de esperanza hacia la reactivación económica futura. Claro que sí, viceministro, y sin duda esta decisión del gobierno ecuatoriano de ratificar este acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio abre una oportunidad para nuestro país para fortalecer al sector productivo ecuatoriano. ¿Cómo marcha este proceso? ¿Cuándo entrará en vigencia este acuerdo con el EFTA? Bueno, el acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA por sus siglas en inglés, fue culminado en el año 2018. Se ha seguido todo el proceso interno, Corte Constitucional, COMEX, la Asamblea para su ratificación. Finalmente ha sido ya ratificado. El presidente de la República ha firmado ya la ratificación del texto. Se espera nada más su publicación en el registro oficial y con ese texto publicado en el registro oficial, la Cancillería emite unas notas diplomáticas a Noruega, en este caso, por ser el punto de contacto de los 4 países del EFTA, luego del cual hay una disposición transitoria en el acuerdo que establece que el acuerdo entrará en vigencia el primer día luego de 3 meses de intercambiadas estas notas. Con esa disposición nosotros estimamos que el acuerdo entrará en vigencia el mes de octubre, porque el intercambio de notas se realizará durante el mes de julio y con eso el acuerdo entrará en vigencia ya en el mes de octubre. Se suma al acuerdo comercial que ya tiene Ecuador desde el 2017 con la Unión Europea. Los países del EFTA son aquellos que no pertenecen a la Unión Europea, pero que tienen un perfil muy similar, un mercado igualmente común. Estamos hablando de Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. Suiza y Noruega son particularmente mercados que sí son importantes e interesantes para nosotros. ¿Cuál es el potencial de este mercado europeo, de estos 4 países que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio para el caso de Ecuador? ¿De qué mercado estamos hablando? Bueno, son casi 14 millones de habitantes que se suman a los más de 500 que ya teníamos con la Unión Europea, pero de altísimo consumo. Estamos hablando de un PIB per cápita de $50,000 para arriba. Actualmente nosotros reportamos exportaciones por alrededor de $60 millones anuales en promedio. Sin embargo, varias de nuestras exportaciones hacia esos 4 países en realidad ingresan por puertos de la Unión Europea y muchas veces se registra el puerto de ingreso, más no el destino final. Si nosotros vemos las estadísticas de importación por el lado de los 4 países, es decir, las estadísticas oficiales del EFTA, las exportaciones de nuestro país promedian un poco más de $200 millones y en el último año, 2019, incluso alrededor de 300 millones porque empiezan a notarse también exportaciones de minerales, de oro particularmente, que empieza también a tomar fuerza. Entonces es un mercado importante, relevante. Entre los principales productos que ya están allí, que tenemos, están el banano, las flores, el cacao, el camarón y también el sector de conservas de atún. Pero el potencial de crecimiento es mayor, primero para esos mismos productos, debido a que en la mayoría de casos el acuerdo permite una reducción de aranceles desde el primer día de entrada en vigencia del acuerdo. Algunos ya tenían arancel cero, otros, por ejemplo, no, como flores, banano, atún, no tenían arancel cero. Y como mencionaba, se va a permitir, o el potencial de incremento es para productos adicionales como por ejemplo el brócoli congelado, frutas exóticas como maracuyá, mango, incluso productos de madera que tienen un potencial de incrementarse en ese mercado. Viceministro Legarda, ¿cuáles son un poco las expectativas que Ecuador tiene de ampliar su mercado ahora en estos 4 países europeos, una vez que ya entre en vigor el acuerdo comercial desde el mes de octubre? ¿Se han fijado metas, posiblemente algunos objetivos a alcanzar en materia productiva, en el ámbito productivo, en el ámbito comercial exterior? Teníamos una proyección de crecimiento de las exportaciones del orden del 12 al 14%. Incluyendo los productos que yo he mencionado. Evidentemente este año todas las proyecciones quedan en suspenso por lo que estamos viviendo en la crisis del COVID, pero sin duda habrá una recuperación el siguiente año y el potencial de crecimiento es a mediano y largo plazo. Además,
Entonces, nosotros sí proyectamos un importante crecimiento y además hay que mencionar que este mercado, al igual que la Unión Europea, tiene un perfil bastante marcado para la aceptación de productos, por ejemplo, de la agricultura orgánica, de los productos que tienen certificación de comercio justo. Están involucrados muchas MIPYMES y organizaciones de la economía popular y solidaria dentro de las exportaciones, ya sea de manera directa o indirecta en estos mercados. Entonces, sumamos esos beneficios adicionales que son un potencial de crecimiento a futuro. Y la agenda comercial que incluye este acuerdo, que incluye también el acuerdo con Reino Unido, que está negociándose, o más bien dicho, que está por ratificarse en la Asamblea Nacional, el acuerdo comercial con México, que lo estamos negociando y que es un paso para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, son todos pasos que se enmarcan dentro de esta apertura del Ecuador, dentro de esta estrategia que también ha mencionado el presidente de la República, de los 4 pilares, sobre todo el cuarto, que se trata del sostenimiento de la dolarización. Claro que sí. Antes de pasar a revisar brevemente también los otros acuerdos comerciales que se están negociando por parte de nuestro país con otros bloques, es importante tener en cuenta cuál es el potencial de productos o qué productos preferencialmente están llegando a estos 4 países que forman la Asociación Europea de Libre Comercio, que entrará en vigencia en octubre. Bueno, actualmente, como había mencionado Fabricio, tenemos ya productos como banano, camarón, cacao, atún, rosas que ya ingresan a ese mercado de una manera habitual, pero van a hacerlo en mejores condiciones con una reducción de aranceles y las condiciones van a ser más preferenciales para incluso aumentar exportaciones como las que he mencionado de brócoli congelado, algunas frutas exóticas, incluso madera, aceite de palma también, que olvidé mencionar. Son algunas de los productos que puedo mencionar en donde hay ese potencial de incremento. ¿Y qué tipo de productos podríamos nosotros adquirir del EFTA? ¿Qué tipo de productos podremos importar? Actualmente compramos principalmente maquinaria, medicamentos y en menor medida algo de autos, pero es muy marginal, y algo de alimentos que es, por ejemplo, quesos maduros que compiten en un segmento muy específico. Igual es muy poco del comercio, pero son 2 estructuras altamente complementarias, al igual que la Unión Europea, que ese perfil, Suiza, Noruega, Liechtenstein y Islandia, sobre todo los 2 primeros, lo que producen son maquinaria, medicamentos, tecnología que nosotros podemos adquirir y con eso mejorar los precios de adquisición de algunos productos que son importantes para nuestras industrias, para nuestros sectores productivos y mejorar acá la productividad. De acuerdo, viceministro. ¿Cómo marchan los otros procesos de negociación de acuerdos comerciales? Usted ya había mencionado el acuerdo con México, el acuerdo con Reino Unido y uno principalmente, el acuerdo que empezó ya a dar pasos en firme con los Estados Unidos. Se esperaba que en el mes de abril delegados de la Oficina Comercial de los Estados Unidos visiten a nuestro país, pero debido a estas circunstancias de la emergencia sanitaria, este tema se suspendió, pero no se suspendió el proceso de negociación del acuerdo comercial. ¿Cómo marcha este tema? Así es, Fabricio. Mencionaba que todos estos procesos se enmarcan dentro de la estrategia de apertura comercial y de acuerdos que sigue el país, que ha dado giro acertadamente el presidente de la República y todo el gabinete, y además de los compromisos establecidos. Si antes era necesario promover este tipo de herramientas, hoy se vuelve imprescindible, dado que es parte necesariamente de esa recuperación económica. Nosotros hemos mencionado que el Ministerio de Producción ha impulsado 3 grandes pilares dentro de esta reactivación económica. La primera es crédito, en conjunto evidentemente con las autoridades financieras. La segunda es motivar el consumo local como una primera etapa de la recuperación económica, que eso es importante. Pero la tercera, y que es importantísima y que no hay cómo perderla de vista, es la apertura de Ecuador hacia los mercados internacionales, más herramientas para nuestros productos, para nuestras exportaciones. Allí se enmarcan todos estos acuerdos. Entonces, mencionaba que tenemos en la Asamblea Nacional ya por ratificarse el acuerdo comercial con Reino Unido, que va a seguir al acuerdo del EFTA que ya ha sido ratificado. Eso está ya en el pleno de la Asamblea, solamente para determinar una fecha en la que será tratado. Le sigue a la negociación que estamos llevando a cabo con México actualmente. México es un mercado de 140 millones de habitantes, con un interesante crecimiento o potencial de crecimiento para nuestras exportaciones y mejora de las que ya tenemos actualmente.
Además que con México hay una agenda de inversiones muy interesante. México es actualmente el principal inversionista extranjero en nuestro país. Y esa agenda es un paso también adicional para la incorporación de Ecuador a la Alianza del Pacífico, en donde se busca potenciar también la agenda de inversiones, los encadenamientos productivos, el mejoramiento también de la relación que tienen las MIPYMES con el mundo y alrededor de 20 otras materias que incluyen en la agenda del Pacífico la participación del sector privado. Y con Estados Unidos, Fabricio, para no dejar ese tema que es muy importante, en la actualidad, si bien no estamos formalmente negociando un acuerdo, sí mantenemos reuniones con el Consejo de Comercio e Inversiones del TIC, por sus siglas en inglés. La tercera reunión del TIC se debía haber realizado el 15 de abril, por motivos de fuerza mayor, la crisis del COVID y el cierre de la economía, tanto aquí como en Estados Unidos. No fue posible mantener esa reunión, pero mantuvimos una conferencia virtual en donde se acordó de común entendimiento que la reunión del TIC se va a realizar en Ecuador, se va a realizar físicamente una vez que las condiciones lo permitan. Nosotros proyectamos que eso pueda darse durante el cuarto trimestre del año, pero mantenemos esas reuniones y además mantenemos las reuniones a nivel técnico en 6 diferentes mesas de trabajo. De hecho, este jueves, por ejemplo, vamos a mantener una reunión en una de esas mesas, que es un tema importante, y para mediados de este mes o la tercera semana proyectamos también una nueva reunión virtual para evaluar si es que las circunstancias nos permiten ya fijar una fecha para poder tener esa reunión del TIC, del Consejo de Comercio e Inversiones. Pero esa agenda marcha, esa agenda sigue su camino, mantenemos ese interés y esa necesidad. Para Ecuador es importantísimo lograr ese acuerdo comercial porque Estados Unidos, en conjunto con la Unión Europea, continúa siendo nuestro principal socio comercial. Un año es la Unión Europea, otro año es Estados Unidos, más o menos se disputan esa posición, pero tradicionalmente es un mercado muy importante, hay muchos ecuatorianos viviendo allá, es un mercado natural, entendemos sus preferencias de consumo, tenemos calidad que se adapta mucho al consumidor y a las exigencias de ese mercado y tenemos un potencial de crecimiento también que no lo hemos aprovechado por no haber tenido esas preferencias y esa claridad en las relaciones que hoy se quiere cambiar. Viceministro, antes de la pandemia estaba un poco previsto que los tiempos de negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos puedan concluir o eventualmente concluirían en diciembre de este año, pero eso antes de la pandemia. Ahora, en medio de esta emergencia sanitaria y demás, ¿ustedes aspiran que ese acuerdo comercial con los Estados Unidos y Ecuador se pueda cerrar durante este gobierno? ¿Es posible ello? Nuestro objetivo, Fabricio, es poder dejar aperturada una negociación comercial. La agenda se vuelve un tanto complicada, primero por el COVID, como tú lo has mencionado, pero segundo porque Estados Unidos entra en elecciones en noviembre, nosotros tenemos un proceso también por delante y tenemos que encontrar espacio para esa tercera reunión del TIC, pero nuestro objetivo es aperturar una negociación comercial con Estados Unidos para que quede ya encaminada esta necesario para el país. De acuerdo, gracias viceministro por la información compartida. A ustedes, muchas gracias, un buen día, a cuidarse todos. Claro que sí, muchas gracias, gracias también por la recomendación. Agradecemos a Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, por ofrecernos información sobre la entrada en vigencia en el mes de octubre del acuerdo establecido entre Ecuador y el EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, y también nos ha hablado sobre otros acuerdos comerciales que está actualmente negociando el Ecuador, sobre todo con los Estados Unidos, que se espera poder llevar a cabo ciertas reuniones para dar marcha a este proceso de negociación en el transcurso de los próximos días, de las próximas semanas.